Un café con Expo Solar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Hola, un cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un café con Expo Solar. Convertirse en el mayor generador de empleo en el mundo y en el creador de una nueva clase empresarial es quizás el principal paradigma que nos trae la transición energética. Y nuestro entrevistado de hoy puede ser el fiel testimonio de ambos criterios. Vamos a hablar con una empresa muy nueva y con un gerente muy joven, aún en su proceso de formación como ingeniero de materiales en la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, Colombia. Martín Eduardo Hurtado es el gerente general de MasLight Solar, empresa dedicada al diseño e instalación de proyectos de iluminación inteligente a partir de energía renovable. Los sistemas de iluminación de MasLight son respaldados con simulaciones realistas para solucionar las necesidades de cada usuario dependiendo de la región del país. Siempre tienen en cuenta la tecnología del panel solar, el tipo de baterías y su vida útil. Y obviamente todo esto bajo el cumplimiento de la norma RETILAB, que es la que rige en Colombia. Esta experiencia empresarial, sumada a una interesante historia de emprendimiento por parte de 3 jóvenes universitarios, es el componente del conversatorio de hoy. Es así que démosle la bienvenida a Martín Eduardo Hurtado. Martín, bienvenido a Un Café con Expo Solar. Un café con Expo Solar. Bueno, Martín, bienvenido a Un Café con Expo Solar. Hola Carlos, muy agradecido de esa invitación que me haces a este programa tan bueno. No, para nosotros es un placer, Martín. La verdad es que desde hace días teníamos pendiente este programa. Usted sabe que acá somos, pero bien amigos de las empresas nuevas, de los emprendimientos que se han logrado concretar y que hoy en día son toda una realidad y todo un ejemplo para el país. Pero bueno, Martín, antes de iniciar, pues siempre solemos hacer un brindis en este programa que tiene el nombre de Un Café con Expo Solar. El asunto es muy sencillo. Siempre durante muchos años, éramos un país monocultivador y eso pues nos tuvo en mucho riesgo, pero es el producto que trajo el desarrollo y el progreso en Colombia. Progreso y desarrollo que ahora lo empezamos a vivir gracias a las energías renovables y sobre todo en Colombia a la energía solar. Entonces por eso un brindis, Martín, con un café. Este café que yo tengo acá es orgánico, cultivado en la finca La Chapolera en el municipio de Fredonia. Claro, un brindis, Carlos. Listo, Martín. Ahora sí, iniciemos con este conversatorio que estoy seguro va a ser muy, pero muy ameno. Martín, siempre damos el honor a todas las empresas de que se presenten. El objetivo precisamente de Un Café con Expo Solar es que en toda América Latina y el Caribe conozcan perfectamente las empresas que están naciendo, qué rol protagónico están jugando dentro de todo este ecosistema. Y bueno, con MasLight Solar, pues no va a ser la excepción y te vamos a dar la oportunidad que nos narres esa hermosa historia que hay detrás de ustedes, haciéndonos un gran énfasis de cómo nace la idea, cuándo, por qué, a quién se le ocurrió esa idea tan maravillosa. Háblanos un poco de esa historia, Martín. Claro que sí, Carlos. En realidad es una historia muy particular, creería yo, o sea, es muy bonita, porque es curioso cómo, digamos, un ingeniero de materiales, como un estudiante, porque todavía soy estudiante de ingeniería de materiales, y un ingeniero físico con doctorado en fotónica al final se unen para crear eso que es MasLight Solar. Vemos que en la universidad, pues mi otro compañero y socio, que es Sebastián, él también estudió ingeniería de materiales. Y en la universidad pues siempre se ha inculcado como mucho esa parte investigativa, esa parte de desarrollo, innovación, ¿cierto?
Entonces, en ese camino académico, mi compañero Sebastián empezó, lo contrataron del grupo CIDEMAT, el grupo de la Universidad de Antioquia, investigación de celdas solares de Perusquita, para que les ayudara como soporte en ese tema, ese desarrollo. En eso, digamos que en la carrera sacaron una materia que se llamaba semiconductores y celdas solares, la cual tomé porque me causaba como cierta curiosidad y allí viendo esa materia fue que me empezó como esa curiosidad por el tema, por ese mundo de lo solar, ¿cierto? Desde la fabricación, desde cómo se producía una celda solar, toda esta parte física, toda esta parte científica, ¿cierto? Después de que terminamos esta materia, también ingresé a un grupo de investigación en la Facultad de Física Pura, que se dedicaba más que todo a investigar semiconductores con los cuales se pudieran utilizar en el otro grupo que estaba Sebastián, que eran el que se utilizaban estos semiconductores ya para convertirlos en celdas solares, ¿cierto? Entonces, en ese camino es que empiezo a hacer como más interacción con Sebastián y pues, nos va gustando como más el tema. Además de esto, digamos que mi fuente, digamos, de ingresos en ese tiempo era importación de artículos varios. Entonces dijimos como, luego ya sabes, como sabes, vos qué pensás, si traemos algunos artículos solares y vemos como qué tal está la tecnología, o sea, qué tal están los componentes internos y todo eso. Aguanto un momentico, Martín, eras importador de artículos varios, ¿qué quiere decir eso? Más patéticamente, ¿y de dónde traías cosas? ¿De la China? ¿De dónde? Sí, exactamente de China. Digamos que tenía convenio con una empresa en la cual miraba artículos que se estuvieran moviendo en el momento en Colombia, en el mercado de Colombia, que fueran de uso, digamos, escolar, de uso de que fuera del hogar. Y lo que hacía con ellos es que importaba cierta cantidad de artículos y ya, digamos, los comercializaba acá, ya fuera a otro distribuidor o a cliente final. Entonces, digamos que ya tenía como esa un poquito de experticia en el área de importación de cosas pequeñas hasta ese momento. Listo, y ahí es donde se les ocurre la idea de traer algunas luminarias. Exactamente. Es algo curioso porque llegamos al tema de las luminarias, fue porque mi papá es ingeniero agrónomo y él trabaja en el campo y un día me llama, me dice, mijo, imagínate que hay un amigo mío que vino de China y está vendiendo unas lámparas solares en el campo. O sea, me vino y me ofreció una lámpara solar y yo para una lámpara solar, y yo sí una lámpara solar. Digamos que yo estaba totalmente desconectado del tema, tenía desconocimiento y le dije, pues, decirle a él que me mande una lámpara, yo se la compro y miramos a ver qué es lo que tiene. Así fue, me mandó la lámpara, miramos, ese fue la primera, digamos, acercamiento que tuve a este tipo de tecnología. Estuvimos indagando un poco, después de eso sí decidimos como invertir en hacer una pequeña importación, nomás fueron como 20 artículos que tenían varias referencias solares y empezar a analizarlos, de qué estaban compuestos, si tenía batería, el panel solar, el tema de la carcasa, o sea, cositas como sencillas. Digamos que empezamos como a indagar en eso, estudiar un poco más y en ese camino fue que apareció Rafael, que es el otro socio de nosotros. Rafael, como era experto en el tema de iluminación, ese tema de fotónica, era apasionado por todo el tema de óptica y todas esas cosas, y también trabajaba en el grupo de investigación en el que estaba Sebastián. Entonces una vez nos sentamos, Sebastián me presentó a Rafael, empezamos a hablar, empezamos a formular como qué se podía hacer, como qué ese tipo de tecnología, qué ventajas tenía, qué desventajas tenía, y bueno, ahí nos quedamos hablando toda una tarde, eso nos sentamos ahí abajito en el mall de Ruta N, a hablar toda una tarde acerca de todo este tipo de cosas, y al final dijimos como, bueno, ¿por qué no hacemos algo con esto? O sea, tenemos conocimiento, tenemos aquí como esas ganas de ver qué se puede trascender en este campo, ¿por qué no empezamos a trabajarle a esto y ver hasta dónde llegamos? Entonces ahí en ese mismo día sacamos el nombre de la empresa, uno pensaría que el nombre de la empresa uno lo saca, ya lo tiene ahí, pero nos demoramos casi como 2 horas ahí tratando de sacar el nombre de la empresa y que tuviera el nombre de los tres. Entonces la mayoría de personas cuando escuchan más Light Solar piensan que es como más luz solar, o sea, hacen esa como esa traducción del inglés al español, pero en realidad ese más significa Martín, Andrés y significa Sebastián, porque mi compañero se llama Rafael, Andrés Rafael, ¿cierto? Entonces, la mayoría piensa que más la Isola es por la traducción que hay, pero cuando les digo como no, es que más es del nombre de los tres socios.
Entonces ahí es como dicen, sí, bueno, y se asombran un poquito, pero bueno, al final fue como llegamos como a ese nombre. Bueno, Martín, felicitaciones por esa historia. Mira que es importante conocer el origen de las empresas. Esta parte anecdótica para mí realmente es vital porque muestra de dónde vienen ustedes y cómo se empieza a cumplir esa premisa de que la energía solar se convierte en el mayor generador de empleo y sobre todo en crear una nueva clase empresarial para este país. Tres jóvenes universitarios que se sientan en una mesa fuera de un área pues, de la universidad que se llama Ruta N, bueno, que queda cerca a la universidad, y ahí empiezan a discutir cómo montar una empresa como la que hoy realmente tienen. Y donde se juntaron todos los dioses, ¿no? Despertó ese espíritu turco que tenías de importación de cosas, aparece tu papá narrándote una solución en el campo y luego ustedes como conjugan todo eso con el conocimiento y nace esta hermosa empresa. De esta narrativa me llama mucho la atención que la Universidad de Antioquia estuviese investigando sobre celdas solares, o sea, es algo realmente de admirar, ¿no? Porque está bien que estemos buscando cómo aplicar la energía solar a ciertos productos, pero donde un desarrollo de rendimiento de las celdas solares como tal, realmente uno se lo imagina que lo hagan en Alemania, obviamente los chinos o cualquier otro país europeo, pero que en la Universidad de Antioquia, en Colombia, se esté haciendo, me parece realmente de admirar, ¿cierto? O sea que, y eso es el papel importante que juega realmente la academia al despertar ese sentimiento investigativo en ustedes y el querer conocer cosas a profundidad. Pero cuéntame entonces, ¿cómo termina influenciando esta investigación académica en MassLive? O sea, de ahí, ¿qué fue lo que ustedes extrajeron de ese estudio de la celda solar para montar esta empresa? De hecho, ahí quería añadir algo, Carlos, que es algo no sé que no se ha publicado mucho en el tema de redes, pero la universidad tuvo patente hace poco, el laboratorio de celdas solares tuvo patente hace poco en ese programa de investigación de celdas solares a partir de perovskita, de perovskita. Entonces fue algo muy bonito que digamos que parte de los compañeros o parte de nuestros socios hayan sido parte de ese trabajo que se hizo para esa patente, o sea, la investigación. Entonces ha sido algo bonito. Además de eso, digamos que el trabajo de la academia siempre va a ser importante, ¿cierto? Digamos que desde la parte de ingeniería de materiales, nomás desde nuestra carrera, las personas siempre han sentido como curiosidad o se les ha hecho extraño saber qué es ingeniería de materiales, ¿cierto? Y las herramientas que nos brinda la carrera para poder tener ese amplio conocimiento en diferentes áreas, como es la química, como la física, y cómo llevar esa transformación a los materiales y saber y tratar de entender de dónde viene todo y unirlo también, digamos, con la carrera de Rafael, que es ingeniería física, que también, digamos, relaciona en cosas similares, en aspectos similares, nos lleva a poder relacionar y entender mejor cómo es la tecnología, cómo es que funciona, de qué depende la eficiencia, de qué depende el rendimiento, qué hace que se deteriore más, que se deteriore menos. Entonces, digamos que cuando venimos de esto y lo aplicamos a este tipo de tecnología emergente, ¿cierto? Que es esta tecnología solar, porque en el tema de iluminación no solo tenemos lo que es panel solar, sino otros componentes desde la carcasa que estamos hablando, que puede ser de aluminio, baterías, todo este conjunto de cosas. El hecho de que la academia nos haya preparado para entender cómo es que se comportan estos diferentes materiales y la química de esos materiales nos ayuda a generar como ese plus, ¿cierto? A generar como ese plus que es el conocimiento en el cual podemos modificar, el cual podemos mejorar todo este tipo de sistemas que ya se venían generando desde China o desde algunas otras partes del mundo y mejorarlos que se adecúen a las condiciones que tenemos acá o que se adecúen a las condiciones técnicas que debería tener. Entonces, esa parte académica en realidad nos ayudó a avanzar mucho y en el tema, digamos, de celdas solares, el hecho de poder interpretar cuánto era la eficiencia real de una celda solar, cómo estaba compuesta, defectos
que se tenían a la hora de fabricación de celdas solares, y eso nos permitía identificar, pues ya a ojo, por así decirlo, los defectos con los cuales venían las celdas solares, pues eso cómo iba a afectar como tal el rendimiento. Entonces todos estos aspectos los ha ayudado a que ese core de la empresa, que es el mismo core de la Universidad de Antioquia, que es la investigación, nos hayan ayudado a trascender y poder aplicar ese tipo de conocimiento en en los productos o en el servicio que es lo que ofrece Osmas Light Solar. Listo. ¿Cómo se llamaba ese grupo de investigación? ¿O Eh, cómo se llama? Porque todavía debe funcionar, obviamente. sí, claro, por lo menos en el grupo de investigación de física es el grupo de estado sólido, y el grupo, digamos, de investigación de lo que es ingeniería de materiales se llama CIEMAT. Esos fueron los dos grupos que, si demás fue el que perteneció mi compañero Sebastián y mi otro socio, Rafael, y el grupo de estado sólido fue en el que yo pertenecí investigando sobre el tema de semiconductores. Eh, Martín, escuchándote hablar y haciendo este relato, y donde tú mismo te extrañas de cómo involucran ustedes en ingeniería de materiales a un físico, que no es nada raro, porque la entrevista anterior a esta se la hicimos a otra empresa, BIPV, que es también un ingeniero físico bien inquieto con una propuesta grandísima en el país, que nos habla precisamente de arquitectura fotovoltaica. Entonces, cayendo yo en cuenta acá y atando cabos dentro de ese concepto de la democratización de la energía, y me doy cuenta de cómo abrió las puertas esa democratización también al conocimiento. Entonces, primero esto pertenecía única y exclusivamente a la ingeniería eléctrica, era, digamos, lo que eran los únicos llamados a este campo, y ahora, si yo me pongo a hacer un recuento de la gente que conozco dentro del sector, son minoría los ingenieros eléctricos acá. Vemos a ustedes que son de materiales, vemos administrativos, vemos de sistemas, obviamente, de electrónica, casi que se está migrando hacia la electrónica. En fin, se democratizó también esto hasta desde el punto de vista del conocimiento, y se le está empezando a dar como cabida a muchas ramas, y lo más bello que le pudiera pasar a la humanidad, y es precisamente a empezar a pensar desde un punto de vista interdisciplinario. Y quizás a eso se deba también el avance grande que ha tenido esta área del conocimiento. Bueno, Martín, ya usted, siendo un ingeniero de materiales, se metió en esto de lleno, ¿cierto? Y tiene que saber de todo el escenario y todo el ecosistema que genera esto. En Colombia, la normativa que rige la certificación de la iluminación es el RETILAB, ¿cierto? ¿Cree usted que está bien regulada esta normativa en Colombia, o si nos hace falta algo? Pues Carlos, digamos que algo a lo que hemos determinado o lo que hemos llegado dentro de la empresa es que aún hay muchas falencias cuando se llega a esa normativa RETILAB, pero aplicada a luminarias solares. ¿Por qué? Porque digamos que partíamos de luminarias que eran tradicionales como la ventaja light, luego hicimos esa transición a tecnología LED, y en ese momento llegar y trascender a lo que son luminarias fotovoltaicas, por así decir, aunque pues, en realidad la mejor palabra para decir sería un kit de iluminación, porque al fin y al cabo no sería solo la luminaria, sino también el panel solar, el sistema de baterías y todos esos componentes que hacen parte de un sistema solar. Entonces, creo que en el momento todavía no se han tomado las medidas, digamos, estrictas que se deberían tener. De hecho, cuando se hacen el análisis en el laboratorio acerca, digamos, de cómo debería iluminar la luminaria, la parte que es solar, o sea, la parte que es de la batería hacia acá, esa parte se omite, o sea, solo se toma en cuenta el chip de iluminación, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a utilizar este tipo de luminarias en lo que son proyectos, no se tiene en cuenta de pronto la dimerización o los cambios de iluminación que vaya teniendo la luminaria a medida que se va disminuyendo la capacidad de la batería, ¿cierto? Porque es como cuando, digamos, vamos a correr. Entonces empezamos corriendo con toda la energía, pero ya después de una hora, qué sé yo, 2 horas de estar trotando, ya empieza a disminuir un poco esa energía, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en las luminarias solares,
pero en normativa red digamos que no se tiene en cuenta todos estos factores que en realidad pueden afectar el tema de seguridad, el tema de rendimiento, el tema de diferentes cosas, que es lo que se establece en el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público de Colombia. Bueno, en eso que me acabas de decir, bien interesante, bien sustentado, empiezo a ver yo realmente dos cosas por superar en todo lo que es iluminación eficiente, sobre todo LED con solar. Una, pues que vamos a hablar más adelante, que es realmente la batería, que sigue siendo el entredicho de todo. Y ahora me haces claridad frente a todos estos detalles en la normativa, que me parece bien interesante el pronunciamiento que acabas de hacer. Pero bueno, si bien es cierto, haces ese análisis en Colombia, ¿de casualidad conoces alguna otra normativa? Obviamente se va a llamar distinta Retilab, pero ¿conoces otra normativa cualquiera en un país latinoamericano que esté más adelante que nosotros? Eh, digamos que en este momento en Ecuador se tiene el INEM, que es el Reglamento Técnico Ecuatoriano de Alumbrado Público, y básicamente también se traduce a lo mismo, o sea, parámetros técnicos de seguridad más de iluminación LED. Ya digamos hay otros países que ya están más avanzados en este tema de iluminación como en Europa, por lo menos en España. No es para nadie un secreto que el tema de sistemas fotovoltaicos es algo que es súper grande, y cuando hacen esa conversión de kits solares en el tema de iluminación, digamos que ya países como España ya tienen un poco más normatizado todo este tema de iluminación, en caso de lo que son sistemas de kits solares de iluminación. Pero lo que es aquí en Sudamérica, creería que todavía falta un poco para llegar a esa buena regulación, o bueno, esa buena normativa en el tema, digamos, de luminarias solares, pues de acuerdo al reglamento técnico de cada país. Bueno, hasta donde yo tengo entendido en América Latina, o que yo haya visto, México me parece que hace mucho rato viene caminando en este rumbo de lo que son las luminarias, sobre todo públicas, con solar. Habría que indagar cómo va la normativa allá. Obviamente Brasil también siempre va un paso adelante de todos en la región, pero me parece bien interesante que nos metamos en esto. Yo creo que aquí hay un tema de investigación que lo podríamos hacer en conjunto con Exposolar, porque si bien es cierto, pues nosotros hablamos bastante de energía solar, pero hay dos ítems que son muy quedados todavía en la región, en toda la región, que son calentamiento de agua o energía solar térmica e iluminación, que diría uno qué es lo que está pasando, que no se ha impuesto a sabiendas de que es una de las industrias más prometedoras. Obviamente hemos tenido unos avances grandísimos y ya tenemos desde el punto de vista de desarrollos, yo creo que cosas muy importantes para mostrar, y desde la estética, pues uno cada vez que ve estas luminarias son más bonitas, ¿no? Son supremamente llamativas, ya la dotación con inteligencia artificial es algo común en ellas. Entonces vamos a ver cómo realmente despega en forma todo este mercado. Lo único que sé es que MasLight está ubicado dentro de uno de los sectores económicos más prósperos en el mundo entero, y ahí les auguro pues un futuro bastante promisorio y que un crecimiento como empresa, quién sabe hasta dónde. Espero, Martín, que cuando crezcan demasiado, perdón, pues nos siga saludando, ¿ok? Que siga siendo amiguito de Exposolar Colombia. Bueno, después de esa aclaración, hagamos una pregunta muy concreta. ¿Cree usted que el desarrollo tecnológico que tenemos hoy está lo suficientemente maduro para la migración de la iluminación hacia la iluminación LED solar? Yo creo que sí nos estamos preparando para ese cambio. Hay algunos factores en los cuales, digamos, sí se están omitiendo algunos parámetros, pero estamos en ese proceso. ¿Qué pasa? Fue como el cambio de la tecnología que había anterior a la LED, que fue esa metal halide a LED. Entonces fue como también esa transición que hubo ahí, en el cual hubo que aprender un nuevos términos, hubo que aprender, digamos, nuevas mediciones y diferentes parámetros. Exactamente así está pasando ahorita en ese cambio, en esa transición a solar, ¿cierto? Cuando se tenía la tecnología metal halide, normalmente las personas hablaban de potencia,
Ya cuando cambiamos a la tecnología LED, ya las personas dejaron de nombrar poco potencia porque era una unidad de, digamos, de medida de consumo y en realidad era hablar más de cantidad de lúmenes, que era lo que nos interesaba, digamos, lo que nos interesa finalmente a la parte de iluminación. Cuando llegamos y escalamos ya esa tecnología solar, de lo que son sistemas de iluminación con sistema fotovoltaico y batería, ¿cierto? Ya trascendemos, pero hay que tener en cuenta que ya no estamos hablando solo de cantidad de lúmenes, sino que también necesitamos que nuestro sistema se dimensione bien, tanto en el tema de producción energética como en el tipo, digamos, de tecnología de batería y todo ese tipo de componentes, para que la luminaria pueda cumplir, digamos, ciertas características o comportamientos similares a una luminaria LED tradicional, ¿cierto? Ya es de tener en cuenta, digamos, que si gestionamos y desarrollamos sistemas que iluminen igual o constante a lo que son las luminarias LED normal que estamos hablando, que están conectadas normalmente a 110, entonces este tipo de sistemas se tienen que dimensionar más grandes. Es como cuando construimos un sistema off-grid en una casa, ¿cierto? Tomamos todas las cargas, miramos, dimensionamos el sistema de cuánta generación de energía tendríamos que tener, también el tema, digamos, de cuánta capacidad de banco batería necesitaríamos, pero en el caso de iluminación, digamos que hay diferentes escenarios que son particulares, que depende mucho de la zona que vos vayas a iluminar. No es lo mismo iluminar, digamos, que una finca, a iluminar una zona industrial, a iluminar una vía pública. Entonces, digamos que dependiendo de cada una de sus aplicaciones, pues se va a tener una necesidad diferente en el área de iluminación y también pues el dimensionamiento que le hagamos a los sistemas va a ser diferente. Bien curioso lo que estás planteando, porque para nosotros los ciudadanos de a pie, pues diario pensábamos, veíamos, pasábamos una carretera cualquiera o en las calles de los barrios, y uno veía unas luminarias ahí y uno creía que eso era clavar un poste y pongo una luminaria y listo. Resulta que es algo realmente súper complejo, todo lo que es el diseño realmente de la iluminación, que va a depender precisamente, como lo acabas de explicar, el para qué es esa iluminación. En vías primarias creo que es supremamente exigente esa ingeniería que hay que tener. Entonces, teniendo en cuenta esa aclaración que nos haces, en Colombia, ¿cómo se están adaptando precisamente los diseños de iluminación actuales a las luminarias solares? Digamos que cuando vamos a hacer diseños en el tema de luminarias solares, hay que tener en cuenta dos factores, ¿cierto? Uno que es el factor diseño desde la parte técnica y el otro que es el factor diseño desde la parte, digamos, de iluminación, de los parámetros de iluminación. Cuando, digamos que en el área de iluminación siempre se tiene, digamos, que el plus de poder diseñar en un software que se llama Dialuz cómo nos va a quedar el proyecto antes de desarrollar el proyecto. ¿Por medio de qué? Por medio de una fotometría que ya se la ha hecho previamente en la luminaria, en la cual nos dice cuánta cantidad de lumens, en este caso, digamos, se va a traducir en cuánto cantidad de luces me va a ir generando la luminaria, el chip LED, a medida que vamos cambiando la altura, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Para que esto se cumpliera o para que esto se cumpla, digamos, correctamente, la luminaria tendría que estar diseñada para que la parte técnica, tanto la parte de generación como la parte, digamos, de almacenamiento, sean de acuerdo al consumo, acorde al consumo que está teniendo la luminaria. Normalmente las luminarias que en este momento, o las luminarias que se fabrican en China, vienen en dos características. Una luminaria que ilumine constante toda la noche, pero en realidad ese constante toda la noche se refiere a que se va dimerizando a medida que va pasando el tiempo, con el fin de gestionar mejor la batería, ¿cierto? Entonces, digamos que las 3 primeras horas empieza iluminando al 100%, luego de esas 3 horas ilumina al 80%, y así va disminuyendo su intensidad, a veces hasta llegar al 50% de la iluminación. Entonces, si nos vamos para ese tema de diseño de iluminación, no estaría cumpliendo en realidad con un diseño real y que cumpliera la normativa regular. ¿Qué pasa, digamos, con el tema de luminarias que tienen sensor de movimiento? Igualmente, si la luminaria trabaja al 100% y cumple con la cantidad de lumen solo cuando pasa una persona, entonces sí estaría cumpliendo con normativa regular. Cuando en realidad no hay paso peatonal, digamos, debajo de estas luminarias, entonces mira que todo ese tipo de, digamos, de sistemas de gestión
no se tienen muy en cuenta cuando se hacen este tema de diseños para lo que son vías, para lo que son, digamos, zonas industriales, y que al final, digamos que cuando se ve reflejado, cuando están instalados, sí representa un cambio grande en comparación, digamos, de la tecnología de iluminación LED, digamos, normal conectada a la red eléctrica, en la cual no existen ese tipo de cambios, y no es que mantiene iluminando constante toda la noche. Ya lo que vos decías ahorita, en el caso de lo que son luminarias de alumbrado público para vías primarias, exactamente sí se hacen este tipo de diseños o se tratan de hacer estos diseños que sí cumplan al menos con todo el tiempo de iluminación durante esas 12 horas y media que puede durar la noche, para poder que no haya problemas con ese tema de normativa. Pero en tema de diseños generales, en cuanto a la producción, siempre se trata de gestionar muy bien la energía, porque imagínate vos esos sistemas con baterías grandes en todas las luminarias, entonces estéticamente sería mucho más complicado llegar a esos diseños que son más bonitos, a esos diseños que son más compactos y todo ese tipo de cosas. Y más prácticos, ¿no? Porque es que muchas veces cuando uno ve una luminaria bien bonita y un gabinete gigantesco debajo, pues pierde todo el concepto de la estética esa luminaria. No, yo creo que con esta respuesta acabaste de profundizar perfectamente esa realidad que tenemos que empezar a trabajar, y es cómo hacer más compactible, cómo poner a dialogar mucho más la normativa con el desarrollo tecnológico que se está dando, ¿cierto? Yo creo que es cuestión de diálogo para no exigir lo que no se debe exigir, ¿de acuerdo? Me parece, pues, a mí, siendo un desconocedor total del tema, pero con lo que estás planteando. Bueno, Martín, nos has demostrado en todo este diálogo que ManLight se preocupa bastante, pues, como por el hecho de entender la necesidad de las luminarias en cada región, lo que llamaría yo la tropicalización de las soluciones, ¿de acuerdo? O sea, entender que no es lo mismo instalar una luminaria en el sur del país que en la costa norte, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo definen en ManLight qué tipo de tecnología o de luminarias es más adecuado de acuerdo a la zona o región del país? Carlos, digamos que ese es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace años. Probablemente digamos que la respuesta, digamos, más corta sería, como nosotros analizamos la tecnología del panel, la tecnología de batería y digamos que el tipo, digamos, de luminaria que se necesite para adecuarla a cada región, pero en realidad yo creo que va un poco más allá, ¿cierto? Va un poco más allá por el hecho de que, un poco más allá por el hecho de que en las zonas en las cuales instalamos, o por lo menos aquí en Colombia, normalmente se manejan diferentes pisos térmicos. El hecho de que sea cruzada por esa cordillera de los Andes nos permite tener como esa diversidad en pisos térmicos. Y la otra cosa es que dependiendo de la zona del país, los parámetros van a ser diferentes. Entonces que hemos establecido como tal un modelo en el cual determinamos y analizamos los parámetros de esa ciudad o de esa región durante 5 años, en los cuales vemos el comportamiento, digamos, en los días que va a haber mayor nubosidad, en los días que va a haber, digamos, mayor probabilidad de lluvia, y con base a todos estos parámetros lo que hemos diseñado son luminarias que hemos denominado como luminaria Pacífico, luminaria Caribe, luminaria Andina, que se adecúan a cada una de estas necesidades, se adecúan de cada una de estas necesidades. ¿Desde qué punto? Discúlpame, ¿esos son los nombres que le dieron a esas líneas así de bonitos? Sí, sí, claro, o sea, porque va muy relacionado a lo de nosotros, o sea, a Colombia como tal. Entonces es esa es como la idea de poder entregar algo que sea de nosotros y que tenga un nombre de nosotros como colombianos. O sea que piensan a incursionar ustedes también en el mundo creativo, en el mundo de la publicidad, de la lingüística, de saber dar a entender las marcas, los nombres. Me parece genial que exista una preocupación desde ahí. Repíteme los nombres de esa línea y por favor, entónate muy bien, que te interrumpí en esa respuesta interesante. No, tranquilo, tranquilo. Entonces el nombre de las luminarias se adecuan dependiendo de las regiones del país, ¿cierto? Entonces tenemos luminaria Pacífico, luminaria Andina y luminaria Caribe, ¿cierto? Básicamente lo que se toman de estas tres regiones son los diferentes parámetros ambientales, los diferentes parámetros climatológicos a los cuales las luminarias tienen que resistir o a los cuales las luminarias se tienen que adecuar
para que trabajen adecuadamente. Entonces eso es lo bonito, o sea, después de hacer un análisis exhaustivo de los diferentes lugares en los cuales se instalarían las luminarias y hacer ese análisis climatológico aproximadamente con datos de 5 años hasta ahorita, hasta el 2021, digamos que eso nos ha permitido hacer o tener flexibilidad en estos diseños y que se adecúen no solo en parámetros técnicos, sino en parámetros, digamos, físicos, en carcasa, tornillería y toda esa parte, digamos, de componentes de las luminarias que al fin y al cabo no solo la parte interna, sino la parte externa que va a estar expuesta a estos factores ambientales, ¿cierto? Listo, Martín, claro, muy entendible y me encanta realmente el trabajo que ustedes están haciendo tan profundo. Es que, y por eso la importancia de un café con Exposolar, que entendamos la esencia de las empresas nacientes, de ustedes los jóvenes, realmente el aporte tan grande que le están haciendo a este país, la forma como ustedes hacen patria, que no solamente es montar una empresa y empezar a vender luminarias, sino hacer todo este análisis detallado, con todo este aporte científico y cultural que le imprimen a la industria. Y eso me lleva quizás a la próxima pregunta, porque Martín, en Exposolar también nos caracteriza un espíritu investigativo, o sea, aquí nos gusta cacharrear, aquí nos gusta invertir en cosas, aquí desarrollamos nuestro propio vehículo eléctrico y nos dimos el lujo de hacerlo. Aquí hemos trabajado bastante, hemos investigado en cómo llevar energía solar al campo, desarrollamos un sistema trifásico acá en la oficina. Nos gusta bastante también cacharrear y realmente me gustaría que el personal de Exposolar estuviera viendo todos en conjunto esta entrevista para ver lo rico y lo emocionante que es aportarle al país desde todas estas perspectivas, pero sobre todo también el placer tan grande que genera el poder investigar y el poder entregarle algo a la sociedad. En ese orden de ideas, ustedes siguen con esa vena investigativa con la que surgieron, ¿cierto? Me imagino que desde muy niños, muy jóvenes, pues, iniciando la universidad, y ustedes como MassLight, tengo entendido que también tienen un laboratorio en el cual realizan diferentes análisis a las luminarias y cuáles son sus componentes solares. Háblanos un poco de este laboratorio, qué es lo que ustedes hacen realmente ahí, cómo juegan con ese laboratorio. Carlos, en realidad el laboratorio para nosotros es como ese core, como ese corazón de la empresa y siempre lo hemos tomado así de acuerdo, pues también a nuestras raíces, ¿cierto? Me gusta ese término cuando usted me dice es el corazón de la empresa, o sea, una empresa que tiene corazón es una empresa que va a empezar a pensar distinto, ¿no? Y es donde decimos nosotros desde Exposolar que necesitamos crear una clase empresarial nueva, ¿cierto? Una clase empresarial que piense más en la sociedad, que piense más en sus integrantes, en sus colaboradores, en el consumidor. Me encantó ese término, lo voy a apuntar y de pronto me lo robo. Una empresa con corazón. No, muchas gracias, Carlos. Sí, y entonces digamos que eso es lo que hemos tratado de hacer, no es como nosotros en este momento tenemos una alianza con una fábrica china, esa nos produce solo a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué llegamos? Quiero como hablar un poco de por qué llegamos a tener un laboratorio, por qué decidimos empezar a implementar estos diferentes componentes o estos diferentes instrumentos que nos permitieran analizar las luminarias. En China, para nadie es desconocido que en China hay diferentes calidades de cosas. Hay diferentes calidades de paneles solares, hay diferentes calidades de baterías, hay diferentes calidades de carcasas, si es más espesa, si es más gruesa. O sea, en China, de acuerdo al presupuesto que vos tengas, se adecuan para producirte algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el tipo de sistemas normalmente solares que se manejan en China? En China, la mayoría de sistemas solares han sido diseñados para ser instalados en África, para países que son muy cercanos, digamos, a esta zona. Cuando no existe esa verificación asertiva acerca de la tecnología, digamos que traemos un artículo
pero lo colocamos a funcionar y decimos como, bueno, eso funciona ya, pero ¿qué pasa con el tiempo? Funciona este año, funciona el otro año, pero digamos que una inversión que se haga en 10 luminarias, de 20 luminarias, qué sé yo, es una inversión que se haga en cierta cantidad de luminarias y que se haga en menor tiempo, entonces es donde yo al cliente, ¿con qué base le digo como esa luminaria te va a durar 8 años? Ah, no, es que la fábrica me dijo que iba a durar 8 años, pero, pero ahí es donde vienen como ciertas preguntas, ¿cierto? Que la fábrica a veces ensambla partes, ¿cierto? Ensambla panel solar, ensambla batería, carcasa, chiplet, pero no conoce muy bien los parámetros acerca de la fábrica que le está vendiendo. ¿Qué pasó con muchos, digamos, de los artículos que nosotros empezamos a analizar cuando iniciamos la empresa? Hubo un cliente en el cual había hecho una inversión en artículos solares casi por 10 millones de pesos. Al cliente le habían enviado una muestra de China y él me dijo, no, Martín, es que esto va a ser el boom, o sea, esto acaba de romper el mercado, esto es solar y esto y lo otro y lo otro. Y le digo yo a Ley, si querés, pásamelo, yo te lo analizo y yo te digo si es tan bueno como te está prometiendo. Entonces él me pasa el artículo, era una powerbank solar, entonces nosotros nos colocamos en esa tarea de analizar la batería, la celda solar, cuánto estaba generando en realidad de energía en las horas óptimas de radiación y todo ese tipo de cosas, y llegamos a la conclusión que esa powerbank solar que le estaban vendiendo a él y que había invertido tanta plata, se demoraba en cargar casi 28 días. Entonces entonces yo le decía, ¿usted se imagina una persona colocando esa powerbank solar ahí afuera y esperando 28 días para poder darle una carga al celular? Yo le decía, no, o sea, usted lo que está comprando es una powerbank solar más cara porque le están diciendo que es solar, pero usted literalmente lo están robando ahí, pues usted no sabe qué es lo que está comprando. Inmediatamente llega el cliente, se comunica y dice, no, yo cancelo ese pedido. Entonces digamos que ahí empezó como esa parte curiosa y dijimos, si hacemos eso con, digamos, con otras personas, tenemos que hacerlo también con la producción que sea de nosotros. No significa que porque la fábrica nos esté produciendo a nosotros, nosotros vamos a estar confiados de que lo que nos está enviando está bien. Entonces empezamos a analizar el tema de baterías, empezamos a analizar el tema de eficiencia del chip LED, empezamos a analizar el tema de fotometría para saber cuántos lúmenes en realidad está dando la luminaria, el tema de tecnología del panel, si el panel estaba generando o no la cantidad energética que la fábrica decía. Entonces empezamos a hacer todas estas mejoras, ¿cierto? Y en ese proceso encontramos que había cosas que tenían fallas, ¿cierto? Entonces, encontramos por lo menos analizando otro tipo de luminarias, que es que en las luminarias, ahí viene algo curioso, que no sé si vos sepas, pero de acuerdo a este boom tecnológico de vehículos eléctricos, ¿qué ha pasado? Los vehículos eléctricos, solo la batería se usa hasta el 20%, o sea, después de que se desgasta ese 20%, la batería del vehículo eléctrico normalmente es reemplazada, o sea que esa batería normalmente queda con el 80% de vida útil. ¿Qué pasa con ese 80% de vida útil de las baterías? Normalmente en Europa, que es donde más se ha consumido este tipo de vehículos, se envían esas baterías para China, en China le hacen el desensamble a estas baterías y las convierten en baterías que se utilizan en muchas de las luminarias solares que vemos en el mercado, ¿cierto? Pero resulta que esas baterías no estaban al 80%, sino que estaba al 50% o estaba al 30%. Entonces resulta que la luminaria solar que vos compraste con una batería del 30% ya no va a durar 5 años, sino que te va a durar 2 años o te va a durar 1 año. Entonces de ahí es donde viene como esa variedad y esa diversificación de gamas, de acuerdo a qué, a los parámetros técnicos, de acuerdo a la parte interna, que es lo que digamos se está instalando en la luminaria. Entonces puede que muchas luminarias en la parte estética sean similares, pero es porque en China se maneja, digamos, diferentes modelos de carcasa y pues obviamente para las fábricas es más económico mandar a producir la misma carcasa y cambiar la parte interna que digamos que producir carcasas que sean como tal exclusivas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende en realidad la vida útil y todas esas cosas de las luminarias? De los parámetros técnicos. Entonces, de acuerdo a todo esto es que nosotros decimos como no, tenemos que ir adelantando y viendo y verificando constantemente la tecnología y además de verificarla, ir innovando y ver qué cosas se le pueden hacer a las luminarias para que sean unas luminarias
que en nuestro mercado tengan alta duración, porque no hay nada más triste que digamos que vos comercializar una luminaria que al cliente se le dañe en los 3 meses. De hecho, eso fue una anécdota que me pasó a mí, que cuando estaba empezando con este tema de luminarias solares, voy yo a La Guajira, a la parte de Guajira Alta, ¿cierto? Y en esa parte de Guajira Alta habían instalado unas luminarias solares. Cuando llegó yo allá, habían pasado 4 meses y había unas que estaban iluminando y otras no. Cuando llegan las personas de ahí, yo pensaba que eso llevaba 1 año o 2 años. Cuando me dicen que no, es que eso apenas lo instalaron hace 4 meses. Entonces es como, yo no sé, pues es como muy triste que personas que en realidad tengan esa necesidad de iluminación, de zonas que no están conectadas a la red, y que salen cosas que no son técnicamente de alta duración, o por lo menos digamos decente en ese tema de duración, pues vaya a afectar a este tipo de comunidades. Entonces ahí es donde nosotros tomamos como eso y decimos como no, es que nosotros tenemos que tratar de nuestra parte técnica, dentro de nuestro conocimiento, tratar de desarrollar y siempre estar verificando constantemente que lo que estemos desarrollando cumpla y que digamos que a los clientes o a las personas les funcione por el mayor tiempo posible. Entonces, con todos estos parámetros siempre hacemos mediciones constantes para en realidad venderle a una persona no un producto, sino toda esa parte de conocimiento que hay detrás de ese producto. Qué interesante. Me acabas de enterar de algo pues que no sabía que estaba pasando realmente en el mundo. Sí sabía la corta vida pues que tiene, o no la corta vida, sino cuando se desecha la batería de un carro pues que tiene tanta vida útil por delante. De hecho, en Exposolar estamos boceteando por ahora un proyecto sobre la segunda vida útil de las baterías de los vehículos, ¿cierto? Porque pues ahí hay un potencial gigantesco, sobre todo cuando despierte todo lo que es la movilidad sostenible, que como te digo en Exposolar también estamos bastante interesados. El vehículo que desarrollamos no es porque estemos pensando en montar una industria de ensamble de vehículos, sino por mostrar de que se puede acelerar esa necesidad que tiene la ciudad y el país y la sociedad en términos generales, de que eso arranque ya, porque eso ya está inventado. O sea, el vehículo eléctrico está inventado desde mediados del siglo antepasado y es urgente que empecemos pues a acelerar la masificación de la movilidad eléctrica. Y en ese proceso de la construcción del vehículo vimos pues esa necesidad también de encontrarle una segunda vida útil a esas baterías. Pero tocaste el punto más neurálgico precisamente de lo que es la iluminación solar, ¿cierto? Que es la vida útil de la batería, ¿cierto? Para mí es el eslabón débil que tiene pues la iluminación. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir la batería de una luminaria solar para que se desempeñe adecuadamente? Y sobre todo, que ahí es donde hay que hacerle mucha claridad también al cliente para no engañarlo, y es de que a mí me dicen, yo tengo obviamente los LED y esos LED pues puedo tener una duración de 100.000 horas y decirme esto va a durar 10 años, pero con toda certeza no voy a encontrar una batería de 10 años. Entonces, plantéame cuáles son esas condiciones mínimas que debe cumplir una batería. Sí, claro, Carlos, es como, digamos que tenemos un cuerpo que nos va a durar 100 años, pero resulta que el corazón solo nos duró 4 años, ¿cierto? Entonces pasaría algo similar. Sin corazón, pues digamos que no vamos a trabajar bien. En el tema, digamos, de las baterías, vienen diferentes factores que afectan el tiempo de vida útil de la batería, como el tema de la temperatura exterior, como el tema, digamos, del ciclado, el tema del dimensionamiento, digamos, de la batería. Entonces ahí es donde se empiezan a analizar todos esos tipos de parámetros, ¿cierto? Y también la química de las baterías. No sé si sabías, pero hay diferentes químicas de batería claro. En este momento de litio. Normalmente las baterías de nosotros son de litio, pero imagínate que hay baterías de litio níquel cadmio, baterías de ion litio, baterías de fosfato de hierro litio. Entonces mira que hay diferentes químicas y cada química se comporta diferente. O sea, a pesar de que tenga litio, uno siempre como que coloca ese litio y por delante y dice no, litio, entonces significa que debe ser igual, pero en realidad cada química es diferente y cada química ha sido diseñada para diferentes usos, ¿cierto? ¿Qué pasa por lo menos
en el caso de una batería de ion litio, cuando se somete a una temperatura elevada, normalmente no sé si has llegado a ver casos, pero aquí en Colombia o en algunas partes del mundo hay luminarias que se han incendiado cuando se supera, digamos, cierta temperatura con esas baterías de ion litio. Normalmente, las baterías de lo que son vehículos eléctricos se utilizan mucho baterías de hierro, de fosfato de hierro litio, ¿cierto? ¿Por qué se utilizan ese tipo de baterías? Porque son más estables, ¿cierto? Y no va a tener el problema de que si se llega a sobrepasar una batería se vayan a encender, como pasaba en ese caso con las baterías de ion litio. Entonces, mira que empezamos por ahí, o sea, empezamos desde la química, después de la química, dependiendo de la región que vayamos a instalar, o sea, ahí es donde yo le recomiendo a las personas, si vas a instalar una luminaria en parte fría, te puedes ir con una batería de ion litio, pero si te vas a instalar una luminaria en una parte, digamos que es caliente, y si esas luminarias todo en uno, pues lo ideal sería una batería de fosfato de hierro litio, porque esa, digamos que no va a tener el mismo comportamiento de pronto y va a ser más segura en el caso de esas partes que son más calientes. Además de esto, pues viene el tema del dimensionamiento, ¿cierto? Las baterías vienen con un ciclo de carga y descarga, ¿cierto? A medida, ¿cómo tomamos un ciclo de carga y descarga? Digamos, cargamos la batería, descargamos la batería. Si este ciclo lo cumplimos diariamente y la batería tiene 3000 ciclos, entonces estamos diciendo que cada día que pasa vamos a ir consumiendo la batería hasta que, digamos, que llegue a estos 3000 ciclos, pero cuando la batería ya sea sus 2500, 2600 ciclos, ya la batería no va a estar en el mismo estado de cuando iniciamos, porque esa parte, digamos, química, esa parte estructural interna, ya ha ido cambiando, ¿cierto? Por ese mismo desgaste. Entonces ahí es donde es muy importante a la hora de hacer esa instalación o verificar una luminaria solar que se haga un buen dimensionamiento. Lo ideal es que esa luminaria esté sobredimensionada al menos un 30%. O sea, según la normativa, en el tema de luminarias, de acuerdo a un documento que hicieron en África acerca de esa caracterización de luminarias, lo ideal es que esa batería estuviera sobredimensionada un 30% para que el tiempo de vida útil de la luminaria se prolongue mucho más, ¿cierto? O sea, que no nos dé esos 4 años, 5 años, sino es que al menos logremos a unos 7 años, logremos a unos 6 años. A medida que esa batería se hace más ajustada, ¿qué puede pasar? Si la batería es muy ajustada y al siguiente día llovió, estamos hablando que al siguiente día la luminaria no encendió porque no tuvo cómo cargar la batería, ¿cierto? Y si la luminaria no encendió, al siguiente día la luminaria va a cargar, pero resulta que no pudo cargar totalmente la batería, entonces mira que empieza esa batalla de la batería, esa química interna de la batería por tratar cargar y se descarga, entonces vamos a cumplir esos ciclos de carga y descarga mucho más rápido de lo normal. Entonces ahí es donde tomamos que las baterías con poca dimensión, las luminarias, perdón, con poco dimensionamiento de batería tienden a dañarse mucho más rápido que las luminarias que gestionan o que tienen un mayor dimensionamiento de batería. Por eso vos ves que digamos que hay luminarias solares con sensor de movimiento. Con sensor de movimiento nosotros ¿qué hacemos? Gestionamos mejor la energía. O sea, no vamos a estar gastando la batería siempre al 100%, sino es que gestionamos la energía de acuerdo, digamos que cuando se necesita iluminar, entonces ahí es donde sí se utiliza, digamos, mayor cantidad de batería, pero normalmente esas luminarias se gestionan también que puede durar hasta 2 días, digamos, de autonomía, hasta 3 días de autonomía, ese gestionamiento de la batería. Bueno, hace poco, Martín, teníamos un invitado acá también en un café con Exposolar, otra empresa, colega tuya, también paisas, también jóvenes, bien inquietos, bien interesantes, y han hecho unos desarrollos supremamente exitosos, donde ya la batería no está integrada realmente al sistema, sino que es externa, ¿sí? Con unos mecanismos pues, de seguridad para precisamente poder dar mayor garantía y mejor facilidad pues, de recambio de esa batería y poder decirle al cliente que realmente esa lámpara o esa luminaria va a durar 10 años o lo que esté estipulado dentro de la duración de los LEDs. Pero bueno, hablando precisamente de garantía y esto, pues es una pregunta obligatoria. Más like, ¿cómo está de soporte y garantía? ¿Cómo se brinda el soporte y la garantía en tu empresa? Digamos que el hecho de tener control en todo ese proceso de fabricación y conocer, digamos,
cada uno de los componentes de los cuales hace parte la luminaria, la batería, el chip de iluminación, el panel solar. Digamos que eso nos permite tener un soporte mucho más rápido para nuestros clientes. De hecho, nosotros tenemos un manual en el cual le decimos al cliente cómo es, si la luminaria le pasó esto, verificar con esto y esto, como ciertos pasos en los cuales hasta el cliente, por solo leyendo el manual, puede desarrollar, digamos, que esa solución rápida. Digamos que esas son ventajas que nos permite tener, conocer el sistema muy bien. Entonces, en realidad, en el tema de garantías, además del tiempo de garantía que nosotros damos como empresa, también viene toda esa parte de soporte técnico que le brindamos al cliente. Como yo te decía ahorita, digamos que un producto de MasLight no es un producto, no es una luminaria solar, es una luminaria que contiene todo un conocimiento técnico que está respaldado por, digamos, nosotros como ingenieros. Ingenieros que estamos aquí en Colombia, que estamos solucionando los problemas, ese tipo de problemas que pueden pasar, y que tenemos esa posibilidad de darle una solución pronta de acuerdo a nuestro conocimiento. Me hablas de nosotros aquí en Colombia y te recuerdo que esto es un programa realmente internacional, latinoamericano y caribeño, 20 países que nos están viendo. Y ustedes tienen precisamente una ambición bien efectiva, bien agradable de conquistar el mercado latinoamericano, ¿cierto? Esa tropicalización en los otros países también la van a dar. Sí, claro, de hecho esa es la idea. En este momento estamos iniciando ya con Ecuador. De hecho, por eso está nombrado ahorita el tema de normativa de Ecuador, porque volvemos a lo mismo. La ventaja de estar en esa parte de Sudamérica es que toda esa rama que cruza la cordillera de los Andes hace que podamos tener los mismos parámetros en esos diferentes, digamos, pisos térmicos que representan, ¿cierto? Entonces, en realidad, MasLight quiere irse expandiendo por todos estos países. Pues, ¿por qué no empezar con el país vecino, que es Ecuador, ir expandiéndonos hacia los otros países en los cuales también podemos aplicar y también hacer estos modelos, digamos, climatológicos que nos permiten determinar modelos de luminarias que no solo se aplique para los pisos térmicos de Colombia, sino de Ecuador, de Chile, de lo que es Bolivia, de lo que es Brasil, de lo que es Argentina? Entonces esto es lo que lo hace más interesante. Entonces, como empresa, estamos tratando de escalar eso, y pues la idea es expandirnos a esos otros mercados, a esos otros países. Bueno, yo te decía al comienzo, charlando, Martín, de que realmente nosotros queremos ser muy amigos de MasLight, porque sé que van a crecer bastante y esa conquista de América Latina la van a dar tarde que temprano. Nosotros tuvimos el privilegio de ver a MasLight como estudiantes investigativos en la primera feria que se hizo en el 2017 en Plaza Mayor, Medellín. Eran apenas un proyecto, un boceto como estudiantes. Ahora nos presentas una empresa con laboratorio. Pues es que decir que se tiene laboratorio ya es una cosa muy grande. Entonces, como queremos seguir siendo amiguitos de ustedes y que ustedes no se olviden de Esposolar cuando sean grandes o más grandes aún, entonces nosotros podemos ayudarle mucho con Rueda de Negocios, ¿no? O sea, Rueda de Negocios, donde ustedes ya están inscritos, es un programa donde vas a conseguir aliados para toda la región de América Latina y el Caribe. O sea, vas a poder expandir la empresa desde ya, ir consiguiendo quién puede ser un representante perfecto en Chile, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, República Dominicana, etcétera, ¿cierto? Ahí está para que te comuniques con nosotros y miremos cómo desde ya se empiezan a forjar esos aliados. Pero además, no hemos hablado de eso y de pronto más adelante lo hacemos un poquito, aunque ya el tiempo es corto el que nos queda. También usted me había hablado de que tienen un desarrollo propio, y ese desarrollo propio también tenemos que matricularlo, entre otros los programas de Esposolar, que se llama Esposolar Impulsa, que es donde buscamos crear una comunidad económica para América Latina y el Caribe, y donde todos esos inventos, desarrollos, iniciativas que son de la región, pues generen riqueza y generen bienestar y empleo, pero para la región. Si bien es cierto, nosotros pues por razones obvias tenemos que ser importadores de gran tecnología, los paneles los tenemos que importar, los inversores, en muchos conectores y periféricos
tenemos que importarlos, los LEDs en el caso tuyo, pero hay muchos componentes donde podemos desarrollar industria local, donde podemos generar riqueza para la región y para cada uno de nuestros países, y es ahí donde tenemos que apuntarle también a crear esa comunidad económica, y para eso desarrollamos Exposolar Impulsa. Entonces te invito a que ese desarrollo que hablamos antes de empezar este programa, que ahora nos mencionas un poquito, o mejor dicho, después de que yo termine, nos mencionas en qué consiste ese desarrollo propio, pues lo matricules, ojalá hoy mismo dentro de Exposolar Impulsa, para que empiecen a conseguir esos aliados en toda América Latina y el Caribe. A propósito, nuestra app Exposolar Negocia está abierta ya hace 10 días, ya tenemos muchas, yo creo que ya podemos hablar de centenas de citas concretadas en Exposolar Negocia, que son la relación entre una empresa, puede ser la primera que celebramos fue Italia-Chile, ¿sí? Entre una empresa italiana y una chilena, fue la primera que le hicimos fiesta acá. No tomamos whisky porque no nos lo permite la religión y el bolsillo, pero sí le hicimos una muy buena celebración a esa primera cita que se logró concretar. Así que te invito a que te matricules en Exposolar Impulsa. Háblanos un poco y muy breve porque nos quedan como 3 o 4 preguntas y el tiempo se nos agota. ¿En qué consiste ese desarrollo propio de Más Life? No, primero que todo agradecido, Carlos, con esa invitación, y yo sé que hay una oportunidad muy grande, y Exposolar eso es lo que hace, interconectar lo que vos decías ahorita, que vernos, digamos que hace en el 2017 y vernos ahora, y digamos que saber que Exposolar hizo parte de ese cambio, es algo muy gratificante, algo muy bonito, y volver a ser parte otra vez de Exposolar, pero ya como empresa es algo que nos llena mucho, en realidad como emprendedores de la ciudad de Medellín. Carlos, en cuanto a ese desarrollo que hemos venido haciendo en este tiempo, en realidad es un análisis de datos de acuerdo a las regiones que tenemos en nuestro país. De hecho, de ahí sale todo ese modelo con el cual podemos determinar qué tipo de luminaria y qué parámetros necesitamos para cada región del país para el desarrollo de una luminaria. Entonces, en tanto en tecnología de paneles, peligros de corrosión, digamos, protección IP o protección contra la condensación, digamos que para nadie es algo nuevo cuando vamos a una parte fría y se ve de pronto una porción de agua dentro de la luminaria, que porque se filtró. Aquí en Colombia hay partes que son muy frías, y cuando se hace choque térmico, digamos cuando sale el sol o cuando la luminaria se calienta, obviamente se sienta filtrar el agua, pues dependiendo del grado IP. Entonces, lo que hemos hecho durante todos esos años, de hecho ese es mi trabajo en este momento, mi tesis de grado, hemos desarrollado este modelo que nos permite determinar y poder tener aproximaciones de cuáles son esos parámetros y cómo van a ir cambiando, de que una luminaria nunca se llegue a apagar en la temporada del año, que si digamos vamos a estar a una luminaria en Pasto o en esa región del sur del país que normalmente mantiene muy nublada, no vaya a tener esa problemática o ese miedo, que es lo que tiene la parte industrial, que dice, no, es que me da miedo colocar una luminaria solar porque qué pasa si llueve una semana seguida, o qué pasa si no sale el sol durante 2 o 3 días. Entonces ahí es donde involucra la tecnología del panel, diferentes parámetros, pero digamos que llegar a esa parte de formulación de la combinación, por así decirlo, perfecta entre tipos de tecnología, va muy relacionado a primero entender los factores climatológicos que hay en cada región. Entonces, digamos que de acuerdo a esto hemos desarrollado sistemas que se adapten a las regiones y que sean eficientes. Entonces, esto es un trabajo que no ha tomado solo un año, sino que llevamos casi 2 años dándole duro a esto para poder que se vea reflejado y que sea un desarrollo que nosotros podamos empezar a ensamblar acá. O sea, que no compremos algo genérico, sino es que sea como un carrito en el cual las personas en realidad compren las luminarias que sean acordes a lo que ellos necesitan y que se adapten pues a la región que ellos van a instalar. ¿Le tienes nombre a ese desarrollo? Aún no le tenemos nombre. Suena raro, aún no. Eso hace falta otra vez sentarse en Ruta N
para sacarle otra vez el nombre. Ah, bueno. Algo raro deben de vender en Ruta N que inspira. Bueno, así ya muy rápido, porque realmente se nos agota el tiempo, aunque antes quería hacer una cuña para Exposolar, pues también que se lo merece. Mira, lo que acabas de hablar de la historia de Más Life, es, nosotros como Exposolar, desde el inicio, desde el 2016, antes de la primera versión, decidimos que íbamos a sacar un número importante de stand que diario se los entregamos y se los donamos a proyectos de iniciativas, a emprendedores, a chicos que sabemos que no tienen recursos, no tienen con qué participar en una feria internacional al lado de los fabricantes más grandes del mundo, como lo es Jinko, como lo es Jingli, como lo es ABB, ¿sí? Como lo es Siemens, etcétera, etcétera. Y diario estimulamos a esos chicos, ustedes cayeron en esa primera selección y qué rico para nosotros saber de que ese esfuerzo que hacemos desde Exposolar crece a tal punto que ya veamos empresas tan sólidas generando empleo y con ganas de conquistar el mercado latinoamericano. Seguiremos con eso, este año igual hemos donado algunos espacios a emprendedores con los cuales estamos seguros dentro de 2 o 3 años van a decir son empresas, porque el crecimiento aquí es realmente muy rápido. Brevemente, ¿cómo está organizado Más Life en cuanto a líneas de negocio? ¿Cómo están mercadeando ustedes? Porque se me acaba el tiempo y es lo que necesitan saber la gente que nos está viendo. ¿Cómo acceder a los productos de Más Life? En esa parte nosotros manejamos 2 gamas o 2 segmentos de negocio, ¿cierto? Los denominamos como tal esa gama media y lo denominamos gama alta o gama de proyectos, ¿cierto? La idea fue como no darle accesibilidad solo a este tipo de tecnología, de pronto a sistemas que fueran solo desarrollados para la parte industrial, para vías públicas, sino también permitirles dar a las personas acceso a este tipo de tecnología y que fuera un costo más viable, ¿cierto? Entonces, en esa gama media, nosotros lo que denominamos o lo que desarrollamos son productos solares que exactamente tienen características técnicas, que son eficientes y que son de alta duración en el tiempo, pero que digamos en el tema de pronto en otros parámetros como en carcasa, como diseño, tiende a ser algo como más simple, ¿cierto? Ya cuando vamos a esa gama de proyectos ya estamos diciendo que son sistemas en los cuales utilizamos chip de última generación, estamos hablando que chip Samsung, chip Epistar, chip de lo que es Philips, o sea, diferentes chips de iluminación que ya están, digamos, reconocidos por su tiempo de duración y por su calidad y rendimiento, tipos de baterías, el tema del panel solar también. Entonces, con nosotros pueden encontrar esas 2 gamas, ¿cierto? Esas 2 gamas. De hecho, muchos de los productos de lo que son gama media, en la parte industrial o en partes, digamos, que son de alta exigencia, tienen pues como bueno, ese producto, a pesar del precio, tiene una alta duración. En este momento, desde hace aproximadamente 2 años, 3 años que empezamos con el tema de las luminarias, que fue que vendimos nuestra primera luminaria, estamos en el 2021, ya pasaron 3 años y todavía no hay ninguna luminaria que haya fallado, fallaba en este tema, digamos, por batería o por el chip de iluminación, y de hecho lo máximo que puede pasar es que le cambiemos la batería, pero en tal de nuestro portafolio tenemos esas 2 gamas de diferentes potencias, diferentes cantidades de lumens. En realidad la palabra adecuada sería diferente cantidad de lumens, que se adecua dependiendo de la necesidad de cada persona. Tanto esas personas que tienen su finca, esas personas que tienen su cultivo, que son ganaderos, hasta esas personas que tienen su empresa y necesitan iluminar esa parte industrial, ese patio, necesitan iluminar ese camino desde la parte interna. Entonces, mira que tenemos solución para diferentes segmentos o diferentes áreas digamos, en esta parte empresarial. O sea, Martín, que tú duermes tranquilo, no estás pensando en la reclamación del otro día, ¿no? Claro. Eso es orgullo de una empresa, poder dormir tranquilo, saber que le estamos dando el producto y la solución que realmente necesita la gente, porque ustedes venden realmente es una solución. Pero no me dijiste ahí en esa parte de la respuesta comercialmente cómo están en el país, o tienen representantes por regiones, ¿cómo hacen? Ah, claro, qué pena, Carlos. Me tengo acá unos vendedores excelentes y necesita.
No, qué pena, Carlos, que sí me pasó. Sí, Carlos, digamos que en este momento tenemos la sede principal aquí en Medellín, que es donde tenemos la bodega de despachos, ¿cierto? Hay otra sede de Más Light Solar en la parte de lo que es el Casanare, que en esa sede de Más Light Solar controlamos todo lo que, o bueno, distribuimos todo lo que es la zona de Casanare, la zona de Meta y la zona de Boyacá. Ya digamos que ahí para otros lugares, otros departamentos de Colombia, como son Valle del Cauca, como lo que es el Cauca, como es esa parte, digamos, de lo que es Santander, digamos que otras regiones de Colombia, esa parte costera, en las cuales tenemos distribuidores autorizados que comercializan nuestros productos. ¿Cuál es la idea con estos distribuidores? Que, digamos, el mismo lenguaje que nosotros manejamos aquí en Medellín y nosotros como empresa sea transferido a ellos, ha sido transferido a ellos y que ellos también puedan darle la asesoría correcta a los clientes o las personas que se ubiquen en esas diferentes zonas. Entonces, en este momento tenemos presencia en varios departamentos de Colombia. Bueno, esa pregunta respóndemela muy corta, por favor, o sea, casi que con un solo nombre. Uno diría que el mercado de la iluminación, el mercado de las luminarias, pues yo pues me atrevería a dividirlo como en tres esenciales, que son la iluminación pública o el alumbrado público, el sector industrial y comercial y obviamente el sector residencial, entrando entre el sector residencial lo que son fincas y parte del agro. ¿Dónde se mueve más la luminaria solar? En Colombia, de acuerdo, digamos que hace crecimiento que ha habido en ese mejoramiento de vías, el tema de lo que son luminarias públicas para lo que son vías principales ha tomado mucha fuerza. Entonces, digamos que inicialmente el tema de lo que eran parcelaciones, unidades residenciales, de hecho, el primer negocio que nosotros hicimos grande fue en parcelaciones, porque eran parcelaciones que iban a empezar a vender lotes, entonces el hecho de que ellos entregaran la parcelación ya iluminada, eso les daba un extra, les daba un plus, digamos, para vender más, ¿cierto? Ese fue uno de los nichos en los cuales tuvimos mayor fuerza, pero en ese momento, a medida que las personas han ido conociendo más de la tecnología, lo que es la zona industrial y lo que es la zona, digamos, de vías, en este momento tiene mucha fuerza. Nomás en zona industrial, el tema de iluminación solar ha tomado mucha fuerza y de hecho para nosotros como empresa hemos tenido como ese flujo, hemos tenido ese músculo más en esa parte comercial, en esa parte industrial y en la parte de vías públicas. Muy bien, o sea que están en los tres segmentos muy bien posicionados por lo que veo. Martín, ¿dónde ves a Más Light en 5 años? ¿Cómo lo ves? Carlos, pues la idea es poder expandirnos por toda Sudamérica, podernos expandir por toda Sudamérica y por qué no, digamos, llegar a esa parte norte de América y llevar este conocimiento, y llevar esto que hacemos a muchos lugares, porque yo sé que en realidad lo necesitan. Si solo aquí en Colombia tenemos, digamos, casi un 20% de personas que todavía no tienen accesibilidad a esta parte de iluminación, ahora imagínate a otras partes, digamos, del mundo, a otras partes, digamos, aquí de Sudamérica, de Norteamérica, que todavía no se tenga acceso a esta parte de iluminación. Y pues digamos que esa transición que aquí en Colombia ha ido aumentando en estos años, imagínate cómo va a ir aumentando en otros países. Entonces, en 5 años, la idea es que Más Light Solar esté no solo en Colombia, sino Ecuador, Chile, Argentina, lo que esté en Brasil, que esté, ¿por qué no en México, que fue uno de los, digamos, de los países que ha sido fuerte en esa parte de iluminación solar? Entonces esa es la idea y como nos vemos en 5 años. Martín, usted es alguien muy joven y el sueño de casi todo joven en la universidad es recorrerse América Latina con un morral y tirando dedo. Pues tienen esa capacidad, eso es un sueño de mucha gente, muchos lo pudieron hacer realidad, etcétera. Pero usted empezando la universidad se imaginaba que usted iba a recorrer América Latina, pero con una empresa. En realidad no. Digamos que sí he viajado, sí he tratado de viajar mucho y conocer mucho esa parte exterior para saber también qué tenemos aquí en nuestro país, ¿cierto? Y el hecho de poder imaginarme ya no recorriendo esos otros países por ocio, sino por iluminar
o llevar este tipo de tecnología a otros países lo llena mucho, pues me llena mucho, porque cuando uno entra a la universidad, uno que se imaginar, digamos, cuando entra a la universidad, pues uno es primíparo, uno llega, las materias básicas y todo ese tipo de cosas, pero uno nunca se imagina que va a llegar a esto. O sea, uno en qué momento dice, vos en qué momento decís, yo ya estudié ingeniería física y voy a montar empresa luego, pues es muy raro, sino es que son cosas que se van dando de camino y acorde también, digamos, a ese conjunto de esa parte social de personas que uno va conociendo. Entonces, no, o sea, eso es muy gratificante y en realidad nunca me hubiera imaginado poder hacer esto y pues, lo que vamos a hacer, porque digamos que apenas estamos empezando, lo que vamos a hacer va a ser súper, vamos a darle súper duro a toda esta parte de iluminación. Muy bien, felicitaciones porque tienes una vida por delante y muy próspera, por lo que veo, Luis, te digo, en uno de los sectores más prolíferos de la economía a nivel mundial. Bueno, Martín, se llegó la hora de la feria. Ya podemos contar en los dedos de la mano los días que nos faltan para la quinta versión de Exposolar Colombia 2021. Octubre 20 al 22, Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín. Todo el equipo de nosotros está preparado para ello. Andamos en la última etapa de convocar las empresas que van a visitar a los expositores que ya se definieron hace mucho rato. Va a ser una feria realmente muy bella. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo para crear una feria biosegura, para que no le dé susto a nadie venir a la feria, bien sea desde cualquier ciudad del país de Colombia o desde cualquier ciudad de cualquier país de Latinoamérica o el Caribe. Hemos tomado medidas muy estrictas para garantizar esa bioseguridad. La primera de ellas es que se va a exigir el carnet de vacunación, bien sea con la primera o la segunda dosis, pero vamos a exigir ese carnet para garantizar que dentro del recinto pues todos estamos vacunados y que tenemos algo más de tranquilidad. Igualmente tomamos medidas técnicas y científicas. Una de ellas es que una empresa muy grande de Colombia de nombre Tronex, fabricante de baterías desde hace muchos años, nos ha prestado un robot que trabaja la desinfección con rayos UV o rayos, con rayos UV y desinfecta todo el recinto ferial. Es una tecnología aprobada por la OMS para la desinfección de hospitales, aeropuertos, centros de convenciones, etcétera, todos los sitios masivos. Entonces vamos a tener tecnología de punta ayudándonos en esta parte. Igual, pues también diseñamos un manual donde está pues obviamente el lavado de manos, el tapabocas, ciertos comportamientos, en fin. Tenemos una feria muy bien diseñada, entonces vayan con toda tranquilidad que hemos planeado mucho todo este problema de la bioseguridad. Muchos expositores, tenemos cualquier cantidad de novedades. Obviamente tenemos 2 años acumulados de tecnología que no se ha podido exhibir por culpa de la pandemia, entonces ahora el brinco hacia los paneles, pues imagínense el rendimiento que tienen ya los paneles de ahora. Vamos a pasar de 500 vatios los paneles que vamos a tener. Yo no puedo hablar pues precisamente a nombre de ninguna empresa lo que va a llevar, pero vamos a tener sorpresas muy grandes, ¿cierto? Se empezó a involucrar realmente muchos eslabones que se estaban desconociendo dentro de esta cadena, que todavía no se habían decidido, no sabían si esto iba a funcionar o no, y por fin vieron la realidad. Estoy hablando de las empresas de ingeniería y de arquitectura que estaban tan aisladas, ahora son la mayoría de nuestros expositores. Más del 50% de las empresas son realmente nuevas, de las que son expositoras ahora. Vamos a tener la industria de los combustibles también que se por fin dio el paso adelante en la transición. Ya ellos saben que hay que cambiar las gasolineras por electrolineras. Vamos a tener ahí este sector. En fin, la banca empezó a entender también en Colombia, porque en otros países de América Latina hacía rato lo tenían ya asumido, la importancia que es la participación de ellos dentro del sector de las energías renovables. Entonces, invitarlos pues a que asistan
a esta quinta versión de Exposolar de forma masiva. Nuestra rueda de negocios, como lo anuncié anteriormente, ya lleva casi 8 días de estar abierta y donde ya se están realizando las citas que esperamos que ustedes se inscriban. Existe la participación de visitante empresarial, que es una exclusividad que maneja Exposolar Colombia, y es darle muchos privilegios a los empresarios para que asistan con una credencial especial que llamamos de ese nombre, visitante empresarial, y tienen el privilegio de entrar durante los 3 días, salir, ingresar al recinto ferial cuantas veces lo necesiten, pero sobre todo poder participar en la rueda de negocio. Entonces ahí es donde se pueden inscribir ustedes como visitantes empresariales, acceder a la rueda de negocios, y la inscripción es prácticamente un regalo, pues estamos cobrando la parte administrativa casi que de forma exclusiva, el uso de la plataforma, no vale sino 53.000 pesos colombianos, que eso equivale más o menos a $15, o sea, es un regalo prácticamente para los empresarios participar en la rueda de negocios, o sea que están todos cordialmente invitados. Pero entonces yo quisiera que Marley me dijera 2 cosas. Primero, que me diga qué novedades va a llevar a Exposolar, pero aunque la respuesta creo que ya la diste, pues ese desarrollo que han diseñado. Y por último, que me hagas una invitación a nombre de Marley a la feria. Sí, claro, Carlos. Primero que todo, muy agradecido por este tema, por todo ese espacio y todo ese tiempo que te has tomado para esta charla, para este café con Exposolar. Y no, o sea, digamos que en Exposolar van a encontrar mucha variedad. Es como decía Carlos, llevamos 2 años en los cuales no se ha podido desarrollar, no se ha podido mostrar algo físico como tal al público, y esta es la oportunidad en realidad en la cual se van a mostrar todos esos avances que se ha tenido, no solo creo que en la parte solar, sino en esta parte de iluminación. Entonces ya saben que se pueden acercar, que vamos a estar ahí en Exposolar, atentos y atentos, digamos, a todas sus inquietudes, atentos a que conozcan los nuevos tipos de tecnología que estamos implementando. Y en cuanto a qué vamos a llevar, pues ahí les dejo como la duda. Vamos a llevar unos sistemas que son inteligentes, vamos a llevar unos sistemas que se adecúan, digamos, a áreas en las cuales hay mucha nubosidad. Entonces quiero como que dejarles esa parte abierta como para que ustedes mismos vayan y vean, para que ustedes mismos vayan y vean y se den cuenta de cuáles son los avances. Entonces cordialmente invitados a Exposolar, y como nosotros dijimos la primera vez que estuvimos en Exposolar es un espacio en el cual vamos a poder encontrar de todo, o sea, de todos los avances tecnológicos en este campo solar. Entonces vamos a encontrar a empresas grandes, a empresas que tienen mucho tiempo de experiencia en este campo. Entonces es un espacio para que conozcamos, para que relacionemos y también para que aprendamos más acerca de todo este tipo de tecnología renovable, que es la que nos está ayudando en este proceso del cambio en nuestro planeta. Bueno, no siendo más, nos agotó el tiempo, fue largo este conversatorio, pero aquí nos podríamos quedar 2 o 3 horas más y sería realmente delicioso, porque compartir con la gente joven, con sus propuestas revolucionarias realmente en este campo, con el aporte que le están haciendo ustedes a la sociedad, y sobre todo lo último que dijiste, en ese aporte a la descarbonización del planeta, ayudar a salvar nuestro hábitat, pues es bien importante. O sea, tener un buen trabajo, un buen empleo, pero además de eso estar haciendo ese gran aporte social a la humanidad y al planeta, pues es lo mejor que nos puede realmente estar pasando. Entonces, antes que nada, Martín, un abrazo grande para ti, 1000 gracias por haber aceptado esta entrevista, y un abrazo grande para todos ustedes que nos están viendo, cordialmente invitados. Quiero que desde ya separen en su agenda 20, 21 y 22 de octubre, inviolables, no pueden hacer absolutamente nada más que estar ahí. El formato, no les dije ahora, es híbrido, o sea, hacer presencial en Plaza Mayor Medellín y virtual bajo la plataforma propia de Exposolar, que la diseñamos el año pasado por motivos de la pandemia, que es la misma plataforma por la que estamos haciendo esta transmisión vía streaming. Entonces, cordialmente invitados, un abrazo para todos y los espero dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Un café con Expo Solar. El programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.